tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Un placer, Mariano Carreras, como siempre. ¿Cómo anda, Mauro? Un gusto poder encontrarnos una semana más aquí en la señal de TDC para hablar de cuestiones que hacen a la región, cuestiones que nos atraviesan socialmente, y siempre lo que nos importa, lo que priorizamos es tener la voz de los protagonistas, aquellos que están siendo parte de las decisiones, de las definiciones que hacen a nuestra vida cotidiana. Y en esta oportunidad con un tema que está instalado no solamente en la agenda regional, provincial, sino también nacional, y es la expropiación o no, la intervención del Estado o no, la formación de un fideicomiso o no, en lo relacionado con la empresa Vicentín, de la cual dependen miles de trabajadores. Surgieron distintas propuestas, una de ellas que elevó el exministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, actual diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani, quien en videoconferencia entra en contacto con nosotros y lo saludamos, le damos la bienvenida. Luis, buenas tardes, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, gusto es el mío y a disposición, muchas gracias. Luis, bueno, conocer en detalle en qué consiste esta propuesta que ha planteado al gobierno nacional y que ha causado una buena impresión en estos días. Bueno, intenta ir por un camino diferente a la expropiación y diferente a aquellos cursos que creen que estamos solo en un tema privado, que el Estado no se tiene que meter. Y una cosa ni la otra. Primero, el Estado se tiene que meter porque es el principal acreedor individualmente. Segundo, es una empresa estratégica, una de las dos empresas nacionales que tenemos en el sector exportación de derivados, y que me parece que eso legitima la intervención o la preocupación del sector público. De lo contrario, sabemos cómo termina esta historia, ¿no? Con posibilidades de que empresas importantes como esta caigan en desfase, en encadenamiento, en intereses engañados de carácter judiciales, económicos, especulativos. Pero tampoco cree que había que transitar un camino ajustado de derecho, que el concurso preventivo, la configuración actual del preventivo permite solucionar esta crisis para la gran línea de actores. Lo estamos recibiendo muy mal a Luis Contigiani. Estamos recibiendo muy entrecortado las expresiones. A ver si podemos de alguna manera intentar mejorar la conectividad. Luis, no sé si nos recibís bien, si nos escuchás bien en este momento. Sí, en este momento sí. No sé ustedes cómo me escuchan. Ahora mejor. Estabas avanzando en por qué tienen que intervenir el Estado en esta cuestión que hace la realidad de Vicentín. Porque, insisto, es el principal acreedor individualmente, porque estamos ante una empresa estratégica del sector de commodities, una de las dos empresas nacionales, pero tampoco creo que la salida era esta apropiación. Yo propuse una salida intermedia, que es crear una alianza de acreedores a partir de la configuración del concurso preventivo. Porque en el concurso hay sectores muy importantes, como son las cooperativas exportadoras, capital privado a partir de muchas empresas agroindustriales, participan como deudores del concurso, como parte acreedora, el gobierno nacional, etc. Ya el 10 de junio pasado yo propuse crear una corporación agroindustrial público-privada, una sociedad mixta que nos permita superar una empresa, defender las fuentes de trabajo, pero salir mucho más fortalecido. ¿Y en qué momento estamos en la actualidad, Luis? ¿Cómo está la iniciativa que usted planteó? Porque también hay novedades desde el Poder Judicial, está la posibilidad de la conformación de un fideicomiso.
Bueno, en el día de ayer se abrió una posibilidad de transitar este camino que estoy planteando, porque las partes, tanto el gobierno de Santa Fe como los representantes de la empresa, abrieron un compás de 15 días en el marco del curso preventivo, en la idea de formar un fideicomiso que permita hacer esta integración de acreedores y que derive en un proyecto estratégico. Yo creo que estamos ante una posibilidad de transitar este camino de integración público-privada. Ahora, con un nuevo gerenciamiento, con un nuevo esquema de sociedad anónima, de configuración de sociedad anónima, y también, por otro lado, dejando salvo siempre en todas las alternativas la justicia tiene que investigar. Bien. Es importante entender que la justicia tiene que avanzar para transparentar lo ocurrido, mucho más cuando hay dinero público. Pero centrándonos en el aspecto productivo, creo que lo más importante es que por ayer es la puerta abierta a construir un proyecto integral productivo con todos los sectores adentro. Las principales cooperativas, el capital privado nacional, empresas que tienen invertir, una salida alternativa como anteriormente. Luis, tenemos algunas dificultades en la comunicación, creo que el concepto está muy claro. Lo único, brevemente, que si nos puede decir, digamos, dónde está para que, digamos, aquel ciudadano de pie que nos está viendo pueda comprenderlo y entenderlo claramente. ¿Dónde está la potencialidad y por la cual el Estado tiene que ser parte de esto, digamos, en ese marco donde integren también las cooperativas, el privado, pero digamos, ¿dónde está esa potencialidad? La potencialidad está en que, en primer lugar, el Estado es el principal acreedor, individualmente, aunque no mayoritario, y tiene que defender el recurso económico que por diferentes vías han puesto en la empresa. En segundo lugar, en el mercado de commodities tenemos solo dos empresas nacionales, Fede y Vicentín. El resto es manos multinacionales muy concentradas. El Estado tiene todo el legítimo derecho de establecer un interés público estratégico en este sector. Yo no creo que sea a través de la estatización, sí creo es a través de establecer objetivos estratégicos público-privados, una sociedad mixta, en alianza con actores que nos den territorialidad, garantía de agregado de valor, que del puerto hacia atrás garanticemos la inversión de utilidades y ganancias, y que además están dentro del conjunto productivo. Esta es la ventaja que tenemos para solucionar este problema. Estas configuraciones de una sociedad anónima mixta con participación estatal, lo que está cantando, no solo solucionaría la recuperación de una empresa y su fuente laboral, también le permitiría sectores privados que hoy no están integrados, integrarse en el proyecto productivo y al gobierno tener una mirada estratégica sobre todos los sectores dinámicos, más modernos y estratégicos de nuestro país, que es la exportación de alimentos, de granos y agregado de valor. Que más allá de Vicentín, lo que hay de fondo también la necesidad de replantear este paradigma que nace en 1991 con la reforma que el ex ministro de Economía Cavallo entonces configura en la Argentina, que es el actual modelo de las multinacionales. Yo digo, el camino es público-privado, sociedad mixta y una gran alianza de actores a partir de integrar a las cooperativas, el capital privado nacional y establecer a partir de los objetivos estratégicos. Luis, gracias por atendernos, muy amable y será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Fue ministro de la Producción en la gestión de Antonio Bonfatti, y ahora es diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani, planteando esta salida alternativa, pero con la presencia del Estado, Mariano, con la presencia del Estado para que no ocurra que, por un lado, ninguno de los sectores sea perjudicado
y por otro lado pueda tener presencia en este sector tan sensible y tan particular relacionado con la industria de la República Argentina. Y por otro lado, está la investigación penal, obviamente. Esa sí va a seguir. Ahí no hay ni mixto, ni privado, ni nada por el estilo. Está la intervención del Poder Judicial investigando, sí, los actuales propietarios que el otro día sonreían en la manifestación del 9 de julio, hicieron un vaciamiento de la empresa, si fugaron capitales. ¿Y por qué el Banco Nación, con González Fraga como director principal y responsable principal, le prestó dinero muy por encima de lo que legalmente podía prestarle hasta el 26 de noviembre del año pasado? Post derrota de Mauricio Macri en las elecciones fue 18.000 millones de pesos fueron lo que le prestó el Banco Nación a Vicentín. Y eso obviamente que tiene que ser investigado, está siendo investigado y veremos qué responsabilidades determina o no el Poder Judicial. Dos datos, Mauro. Uno, que lo decía con claridad Contigiani, el Estado es el mayor acreedor, es decir, a quienes le está debiendo una cantidad importante de dinero Vicentín es al Estado. Entonces, digamos, si vos sos acreedor, obviamente tenés derecho a reclamar y a ser partícipe de ese proceso. Y la otra cuestión que también decía con mucha claridad, con mucha contundencia, es la necesidad que haya empresas nacionales también que participen de este mercado estratégico, de esta definición estratégica que tiene que ver con los puertos, con lo que sucede en los puertos y con la comercialización del cereal. Es una oportunidad muy interesante para la República Argentina. No hay que tenerle miedo a los debates, no hay que tenerle miedo a las diferencias, pero sí hay que trabajar para encontrar una mejor opción para la mayoría de los argentinos. Por eso es necesario que se hable de esto, que este tema se esté analizando, que este tema haya ganado la agenda pública, más allá de algunas cuestiones que uno puede acordar y disentir con distintas cosas que se dan a conocer o que entran en la agenda o en lo que hace a los comportamientos de algunos vecinos, ¿no? Digamos, más allá de lo que cada uno piense, y está bien que cada uno piense lo que quiera porque vivimos en democracia y hay libertad de expresión en la República Argentina, estamos hablando de una cuestión muy importante para el presente, pero sobre todo para el futuro de la República Argentina, que el Estado sea partícipe de uno de los negocios fundamentales y de uno de los lugares fundamentales que es la entrada y la salida de mercadería, la entrada y salida de alimentos y de muchas otras cosas que tienen que ver con los puertos, porque si no queda todo en manos de empresas extranjeras y entonces nosotros, digamos, tenemos en el patio de casa a gente de todo el mundo que determina cómo entra y sale lo que nosotros producimos en nuestra propia casa, para decirlo sencillamente y para que se entienda. Sí, y también explicar por qué de pasar a ser la empresa de mayor crecimiento y de mayor facturación extraordinaria en el 2017 y en el 2018, pasó a un estrés financiero en el 2019 y a una posterior convocatoria de acreedores, plata nuestra de por medio, de los argentinos, 18.000 millones de pesos, que estamos pagando nosotros, ¿eh? Cuando uno ve los carteles que dicen todos somos Vicentín, sí, todos somos Vicentín, todos les dimos 18.000 millones de pesos a Vicentín. Pausa comercial y ya volvemos con mucho más. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. En este momento de la pandemia, te voy a pedir que tengas en cuenta: usa cubrebocas, nariz y mentón. Mantén la distancia mínima de 1,5 metros. Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón. Limpia las superficies de uso común. Ventila los ambientes, sobre todo los de trabajo. Cuando vayas a estornudar, aún con cubrebocas, hacelo en el pliegue del codo. Y no tengas miedo, no tengas vergüenza. Si tenés síntomas compatibles con la COVID-19, consulta a tu médico. Y está entre nosotros, no lo olvidemos. Y de nosotros depende no contraerla. Migliasa Maquinarias SRL.
Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias SRL. Teléfono 03465 422 599 421 511. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. El heroísmo hoy es la solidaridad. Entendiendo que nadie se salva solo. Hoy los cuerpos de sanidad no están en la retaguardia, están en el frente más duro de la batalla. Creemos en una patria viva que se construye con cada acto de solidaridad, con cada gesto y acción que ponen al colectivo por encima del individuo, porque solo siendo todos podremos ser libres. Seguimos en Mesa Redonda Debate. La última vez que charlamos con Ramiro Huber íbamos en el round número 10 y veníamos ganando por puntos. Ahora estamos, creo, con el round número 13 y la cosa se puso más pareja y entraron un par de uppercuts, para definirlo de alguna manera. Ramiro Huber, integrante del Ministerio de Salud, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Entraron unos ganchos. Es cierto, es lo que habíamos dicho, que en los últimos rounds el virus iba a poner toda su potencia, digamos, y es lo que está pasando, es lo que estamos viendo, el crecimiento del número de casos en la región, en la provincia, en el país fundamentalmente, particularmente en el conurbano bonaerense, y bueno, es lo que se esperaba. Estamos, como vos decís, transitando el penúltimo round de esta primer pelea por lo menos, y seguimos ganando por puntos, pero tenemos que mantener el alerta bien alta, la guardia bien preparada, porque se va a poner difícil agosto. Ramiro, a ver si nos ayudás, ¿no?, a comprender un poco la realidad, a caminarla, ¿no? Se están dando los picos de contagios no en el país, sino precisamente en el AMBA, no en el área metropolitana de Buenos Aires, que es la ciudad autónoma más una cuarentena de municipios, ¿no? Se rompió la barrera de los 4.000 contagios, récord de personas que perdieron la vida lamentablemente en la jornada de ayer, y ya la decisión política de flexibilizar en los próximos días en Buenos Aires. ¿Es lógico? ¿Es lo esperado? ¿Es lo que conviene o no? Yo creo que no es lo que conviene, pero es lo que de alguna manera se ve forzado el gobierno a aceptar, que la sociedad acompaña este tema de la cuarentena con cierta desasosiego, ya con cierto cansancio, y claro, y además las dificultades económicas que representan para algunos personas que tienen que trabajar para poder llevar el pan a su casa. Es una situación difícil. La verdad que es una controversia muy interesante para analizarla mucho tiempo después, digamos, ¿no? Hasta acá llegamos como Estado, claro. Ahora vamos a poner todo lo que tenemos, pero sálvese quien pueda de acá en más. No, yo no diría sálvese quien pueda, sí, que ahora la cuota de responsabilidad individual pasa a ser fundamental, digamos, porque las recomendaciones del Estado, el esfuerzo del Estado para
contener a las personas, convencerlas de los cuidados, convencerlas de la cuarentena. Acordate también que ese espacio geográfico, la población tuvo que ir y volver, digamos, del nivel de resguardo, digamos. Entonces es muy difícil sostener esas estrategias a largo plazo. Entonces, bueno, apelamos también a la responsabilidad ciudadana, desde siempre, pero más que nunca hoy. Yo te diría, pensando también en nuestra provincia, en nuestra región, los casos más numerosos se han dado en adultos jóvenes. Sí. Entonces yo creo que recién pensaba que es un mensaje fundamentalmente hacia los adultos jóvenes el hecho de cuidarnos y cuidarse a través de las 3 medidas básicas que son el barbijo, la distancia social y el lavado de manos. Hoy más que nunca el Estado ha ganado tiempo para poder preparar los servicios de salud. Eso ya prácticamente hemos hecho todo el recorrido de lo que se esperaba. Hemos capacitado al personal, hemos ensayado la situación. Ahora lo que tenemos que hacer es administrar la peor etapa de la pandemia, de modo tal de que los casos se vayan dando de manera gradual, y en esto me parece que hoy corre más la responsabilidad de cada uno que lo que el Estado puede agregar hasta ahora. Yo pienso en esto que vos planteás siempre, en este paralelo que haces con una pelea de box, y evidentemente aquella técnica y aquella estrategia que se pensó para la pelea, para los primeros rounds, no va a poder ser la misma que se tenga para sostener los últimos rounds, ¿no? Eso está a las claras. En esto de poder pensar el hecho de, bueno, cómo sostenemos lo que viene, hay una medida que se ha dado hace pocas semanas y que ahora va a tener una modificación, y me gustaría que me expliques en base a qué se toma esta decisión, que es esto de que el hospital de Firmat hace pocas semanas empezó a ser monovalente, cuando empiezan a emerger gran cantidad de casos en la región, a partir del caso índice de carreras y demás, se toma la determinación. Y hace pocos días anunciaban que en pocos días próximos volverá a ser polivalente. ¿Por qué esta determinación, digamos, en qué se basa? Bueno, la verdad que me gustaría ser técnico de box para poder explicarlo, seguir con la analogía, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, va modificando la posición, el estilo, la forma de atacar al adversario, y yo voy modificando mi forma de defensa o mi forma de contraatacar. Bueno, de esto se trata, digamos. La epidemia genera situaciones que son de lo más dinámicas y no podés responder con una estructura estática. Entonces el dinamismo de esto hace que nosotros definimos que en el caso de un brote epidémico intensivo, es decir, como lo que ocurrió en Carreras, en un único lugar, una cantidad enorme de casos, o un brote epidémico extensivo, digamos, en una región, muchos casos en muchas localidades. O pongamos el caso del Sanatorio San Martín o el hospital, cuando personal de salud se afecta y tiene que quedar en cuarentena. Son situaciones que obligan a redimensionar y redefinir los roles de cada uno de los efectores. Por eso, en su momento, se sumaron al brote epidémico de Carreras la situación del Sanatorio San Martín, que complicó la funcionalidad del hospital de Venado Tuerto, y el hospital de Firmat tuvo que pasar a ser monovalente. Ahora, no es el estado natural del hospital, por eso nosotros, ahora que ya digamos, desaparecen momentáneamente esos episodios que justificaron la monovalencia, vamos a volver a la polivalencia. Bien. A sectorizar una parte del hospital que fue preparada para COVID y el resto para el resto de las actividades. Esto, digamos, como lo planteas vos, ahora, digamos, en lo que viene. Si cambia el escenario, también puede cambiar la determinación. Sí. Es como que esto, digamos, va a ser bastante dinámico según las circunstancias. Sí, el estado natural del hospital es que sea polivalente, digamos. La monovalencia aparece frente a una situación inesperada, imprevista o digamos, que pone en riesgo todo el funcionamiento del sistema. Llámese un brote epidémico masivo como ocurrió en Carreras, la caída de un efector por el contagio del personal, situaciones que exceden a la lógica
digamos, del funcionamiento de los servicios y te obliga a tomar esa medida. Medida que involucra al sector privado, digamos, ¿no? Que también cabe reconocer el esfuerzo y la voluntad que han tenido de acompañar este episodio y los episodios que sigan por delante que nos obliguen a la monovalencia. Ramiro, en este contexto, bueno, se dieron diferentes escenarios, ¿no? En el sur de la provincia, el Sanatorio San Martín fue producto de un médico, ¿no? El caso índice, el caso cero. Pero las autoridades provinciales sostienen de alguna manera que en el resto de la provincia gran parte de los contagios fueron como consecuencia de los encuentros familiares. Quizás están viendo la repetición y ya está el decreto, pero la sugerencia del comité de crisis a nivel provincial para el gobernador es que los encuentros familiares afectivos se emiten tan solo el día domingo, nada más que eso. Hay miradas que dicen, no está bueno que ocurra eso, sino que hay que permitir todavía que sigan reuniendo, y hay otros médicos y especialistas que dicen, si fuera por mí, eliminamos completamente las reuniones familiares. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Evidentemente, hasta ahora lo que ha sucedido en la provincia es que generalmente el nexo epidemiológico ha sido alguna persona que ha transitado o ha tomado contacto con personas del conurbano bonaerense, mayoritariamente. Paraná es otro centro que está con dificultades, el Chaco también, o sea, la provincia está medio rodeada, claro. Entonces cualquier circunstancia de contacto, por eso los controles de frontera y todo esto, generan un nexo epidemiológico y el caso. Ahora, la difusión del caso dentro del territorio, hemos visto que tiene que ver con pautas culturales que no se han respetado como se pretende, digamos. El encuentro familiar puede ser un encuentro de lo más saludable si se respetan las condiciones que se imponen de distanciamiento social y cuidado del uso del barbijo, etc. Pero evidentemente nos cuesta mucho a los argentinos, a los vecinos de la región, sostener esas prácticas, y bueno, eso se expresa en la expansión de los procesos de infección que hubo en la región. Yo, desde el punto de vista del Estado, considero que es correcto limitar esto, pero también soy consciente de que el resultado de esto pasa por la actitud ciudadana, que cada uno tenga responsabilidad. Porque limitar el encuentro familiar al día domingo, ¿quién lo garantiza sino la voluntad expresa de cada uno de cumplir con ese mandato, digamos? En la medida que el Estado lo normatice, pero nosotros no lo cumplamos efectivamente con conciencia, con responsabilidad, esos encuentros familiares o de amigos se van a seguir dando por ahí en entornos no públicos, pero con la posibilidad que el virus utilice esos momentos para expandirse. En ese marco hay otra cuestión, digamos, que está entrando en análisis, que se viene hablando hace mucho, y uno tiene la sensación de que siempre se va pateando la pelota para adelante, porque en algún punto es lógico que se patee la pelota para adelante porque no hay ningún tipo de certeza, pero tiene que ver con la vuelta a la escuela, con el regreso a clases. ¿Qué mirada, qué postura tenés respecto a esto? ¿Cómo debería ser? Y si hay plazos realmente para decir, porque uno ve que dice, bueno, es en agosto, no, es en septiembre. Francamente, desde mi mirada, uno ve que no es ni en agosto ni en septiembre, pero ¿qué pensás vos particularmente, Ramiro? Yo espero que la pelea termine en el 15º round, que sea a fines de agosto, principios de septiembre, donde la situación esté un poco más calma. Eso no lo podemos adivinar, solo tenemos la chance de seguir la evolución de los casos, que ahora están en aumento, como se esperaba, y habrá un momento en que empiecen a reducirse, a ser cada vez menos, y ahí podemos empezar a proyectar con más certeza y con más justeza el regreso a clase. También una de las posibilidades que se maneja es que las clases vuelvan en los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Bueno, vamos a estar charlando un rato con Javier Delgado, que es secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López, y que no hayan tenido casos positivos de COVID-19. En realidad, donde los pibes vayan en bicicleta o caminando a la escuela, digamos. Que no se necesite el transporte público. Claro, porque el transporte público es uno de los privado principales, de combi, digo. Es de los principales lugares de contagio porque aglomeran población, digamos.
Esta pandemia nos interpela a cada instante, a cada minuto, a cada día, en qué hacer desde el punto de vista sanitario, qué hacer desde el punto de vista educativo, qué rol el Estado, qué hacer como ciudadano. Y bueno, ahí vamos viendo, yo lo mencionaba en un artículo hace poco, digamos, creo que la base de esta cuestión está en no caer en el egoísmo, en el miedo y en la indiferencia, digamos. Creo que si no caemos en esos valores y recuperamos la valentía, el coraje de enfrentar lo que tenemos que enfrentar, de un modo solidario y de un modo comprometido, van a ser muchas mejores las chances y vamos a transitarlo con menor angustia. Dolor. La reacción en términos generales y sin entrar en detalles, digo, pero la reacción social que se dio en este tiempo, en base a esto que decís vos, hablas del egoísmo, del miedo, de la indiferencia, ¿fue la que esperabas? ¿Te sorprendió? Digamos, lo que hoy estamos viviendo en relación a todas estas cosas que vos mencionás, más o menos es lo que aguardabas, digamos, que nos comportemos de este modo, que actuemos de este modo. De hecho, cuando estuvo la directora del hospital hace algún tiempo atrás, también le preguntábamos por esta cuestión de que algunos comerciantes en un momento habían discriminado a trabajadores del hospital, otros salieron públicamente a decirle, bueno, vengan a mi negocio que los vamos a atender bárbaro. Digo, estas cosas que se fueron dando, ¿las esperabas o te han sorprendido? Me sorprende gratamente, las deseaba más que las esperaba, en relación a que las primeras reacciones cuando hubo los primeros casos sospechosos, inclusive sin confirmar o los confirmados, la reacción de la sociedad, no digo en términos generales, pero en lo visible eran reacciones bastante retrógradas, digamos, en el sentido de la falta de solidaridad, de entendimiento que esto le puede pasar a cualquiera, de reclamo justo al que no se cuida porque no te está cuidando a vos tampoco, pero me parece que se revirtió esa sensación. Creo que es un ejemplo claro lo que sucedió con el episodio de Carreras, pacientes de Carrera atendiéndose en el hospital de Firmat, con un pleno agradecimiento por la calidad y la calidez con la que la atendieron. Una enfermera que lamentablemente por alguna circunstancia se contagió, que es de Melincué, digamos, y empieza a vincular a las comunidades de esta gran aldea regional que somos los que vivimos por acá. Y gestos de agradecimiento de la gente de Carreras hacia esa enfermera. Es decir, me parece que se ha modificado eso en favor de una visión mucho más solidaria, mucho más humana y mucho más valiosa que las primeras reacciones que tuvo la sociedad. Si está mirando Lucía Maestra, va a decir, no le preguntaste directamente a Ramiro Huber como lo hiciste conmigo. Así que vuelvo a la pregunta anterior y vamos a hacerla de la misma manera. Ramiro Huber, ministro de Salud de la provincia, tiene que recomendarle al gobernador Omar Perotti, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos o permitimos los encuentros familiares? ¿Qué haces? Permitirlo como se prevé, solo el domingo, pero apelando a la responsabilidad social de todas las personas, porque no pasa por la norma, sino por el cumplimiento responsable de esa norma. ¿Cómo está hoy en día la región en cuanto a disponibilidad de respiradores, de camas de terapia intensiva, que también era en su momento una preocupación de cara al entrar al posible pico de la enfermedad, ¿no? Bueno, estamos muy bien, digamos. Fíjate que frente a ese episodio del brote de Carreras y la situación del sanatorio que impactó sobre la vida del hospital de Venado, lo hemos podido sortear con tranquilidad. Estamos muy bien equipados, estamos con todos los insumos necesarios, con el personal ensayando a cada momento situaciones que tienen que enfrentar. Desde ese punto de vista estamos bien. Lo único que nos podría castigar duro sería un contagio masivo del personal, porque es difícil de recuperar, y alguna situación extraordinaria que devenga de la falta de compromiso de la sociedad, digamos. Te hago la última y necesito una respuesta corta porque ya nos enseña que tenemos que ir a la pausa. Es respecto a la decisión, el anuncio que hicieron hace pocos días en el uso de plasma para recuperar pacientes. ¿Esto ya se puede hacer? ¿Cuándo se va a poder hacer? ¿Cómo va a ser la dinámica de esa? Ya está, lo hago lo más corto posible. Lo más cortito que pueda. Participamos de un estudio, de un ensayo clínico a nivel nacional. El hospital de Firmat se incorporó a ese ensayo clínico, está aprobado por el CUDAIO
y el hospital pasa a ser prestador, o sea, aplicador de plasma en aquellos pacientes que por consentimiento informado lo acepten y tengan una situación clínica que amerite el uso del plasma. Bien. Esto es un paso muy importante, muy interesante y un reconocimiento también a un hospital de una región que ya con el plasma tiene un ejercicio y una historia relacionada a la fiebre hemorrágica. Ramiro, gracias por venir, muy amable. Ramiro Huber pasó por mesa redonda de debate, vamos a una pausa comercial y volvemos con Javier Delgado, de ANSAFE General López. Más que un diario. Somos información responsable y veraz. Somos un puente entre la escuela y la comunidad. Somos las ganas de aprender y el placer de enseñar. Somos encuentros solidarios, la necesidad de trabajar juntos. Somos expresión. Arte en movimiento. Sueños de pie. Somos la voz de la pasión y el amor por la camiseta. Somos parte de tu vida. Somos el correo de Firmat. Somos más que un diario. El correo de todos. Somos parte de tu vida. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Somos más que un diario. Somos información responsable y veraz. Somos un puente entre la escuela y la comunidad. Somos las ganas de aprender y el placer de enseñar. Somos encuentros solidarios, la necesidad de trabajar juntos. Somos expresión. Arte en movimiento. Sueños de pie. Somos la voz de la pasión y el amor por la camiseta. Somos parte de tu vida. Somos el correo de Firmat. Somos más que un diario. El correo de todos. Somos parte de tu vida. Velocidad. Pampacón es velocidad. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Lo anunciábamos antes de la pausa la presencia de Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE General López. Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Y veníamos hablando recién con Ramiro Huber desde el punto de vista sanitario, pero también por otro lado está el punto de vista educativo, en lo que se comenta por estos días y tomó mucho más fuerza a través de la videoconferencia que realizó el ministro de Educación Nicolás Trota con 9 gobernadores y ministros y ministras de Educación de la República Argentina para el posible comienzo de clases en el mes de agosto. Bueno, ¿cuál es la mirada del gremio al respecto? Sí, bueno, lo que se intuyo, por lo menos lo que trascendió en las últimas horas, es que no habría una directiva muy clara, o por lo menos todavía nosotros como docentes no la hemos recibido, porque ese mismo día que estuvo la teleconferencia por la tarde, por la mañana el gobernador parecía decir otra cosa en relación a que no habría una vuelta en lo inmediato a clases, a la presencialidad.
Pero bueno, digo, más allá de la cuestión sanitaria que la deciden los especialistas, a lo que a nosotros nos preocupa es cómo la afronta el ministerio. Es decir, me parece que esa es la gran preocupación que tiene la docencia. Digo, esto sacando esta situación que estamos viendo en Santa Fe, que en los últimos días han estado creciendo los casos, pero en el caso de que la situación sanitaria estuviese tranquila como estaba semanas anteriores, igual nos preocupa un ministerio que nosotros, bueno, vemos la educación en un estado de abandono completo. Es decir, nosotros comenzamos la cuarentena y este dato me parece que es muy ilustrativo. Al día 70 nos llegaron, al día 70 de iniciar la cuarentena, los cuadernillos en formato papel para las familias que no tenían conectividad. Es decir, que si nosotros esperábamos los elementos o la planificación del ministerio para mantener la educación, ni bien se inició la cuarentena, la verdad que el servicio educativo hubiese estado cortado. Y no estuvo cortado por la voluntad y la iniciativa de infinidades de docentes y de escuelas, con un salario completamente devaluado, recibiendo todos los días resoluciones o directivas contradictorias, porque digo, quienes trabajan en el ministerio, sobre todo en la parte política, al no haber nada planificado, todos los días decían algo diferente. Claro. Y sin embargo la educación se pudo mantener con muchas dificultades, porque sabemos que la situación social es muy compleja, pero se mantuvo gracias a los docentes y a pesar del ministerio. Entonces la preocupación que surge es que porque una de las cosas que se ha visto en el mundo es que la vuelta a la presencialidad en materia educativa genera una situación híbrida, en donde un grupo de alumnos tendría que seguir trabajando en forma remota y otro grupo volvería a la presencialidad. Una semana sí, una semana no, digamos, es la idea. Algo así sería el esquema, por lo menos así ha sido en todo el mundo, y digo, no se pudo resolver el trabajo remoto, que es, a mi entender, algo un poco más sencillo que resolver el tema de la presencialidad. Y pensar que el ministerio, que no pudo resolver el trabajo remoto, que mandó un cuadernillo a los 70 días para las familias que no tenían conectividad, pueda resolver el tema de la presencialidad, nos genera más que una preocupación, y me parece completamente entendible en la docencia, porque acá no estaría en juego que no le llegue un cuadernillo para que el alumno o la familia pueda trabajar educativamente como se estuvo haciendo, sino que va a estar en juego la salud, no solo de los trabajadores de la educación y de todos los que estamos en los establecimientos educativos, sino también de los alumnos. ¿La salida cuál es? ¿Perder el año y volver en el 2021 con la vacuna ya disponible? No, la salida es que haya una ministra, un gobernador que sostenga a los trabajadores para mantener la educación. Es decir, nosotros, si hubiésemos tenido un ministerio presente, como tendría que haber sucedido, y porque encima también nos ataca. Digo, estamos sosteniendo el servicio educativo con un salario completamente devaluado, poniendo todas las herramientas nosotros. Y encima nos ataca. Digo, ayer, en un medio radial de la provincia de Santa Fe, en la capital, la ministra, muy suelta de hombros, dijo que la propuesta que la docencia santafesina rechazó allá en marzo, a principio de año, fue la mejor que se dio en todo el país. Mentira, o sea, ofreció un 3% cuando en ese entonces se vaticinaba un 40%. Y ella agrega, bueno, pero los docentes de Santa Fe venían cobrando más que en todas otras provincias. O sea que su objetivo es que nosotros empecemos a tener el salario devaluado como la tienen en otras provincias. Digo, vos me decís, no, que no se pierda el año, no. Necesitamos no perder el ministerio, no perder las autoridades políticas, porque eso es lo que están necesitando, no solo nosotros, sino también la población. Hay una cuestión, digamos, que me parece importante para pasar en limpio esto que estamos hablando, porque permanentemente uno ve los titulares de los medios de comunicación y esto de que hubo una conferencia, de que hubo una charla, de que hubo un comunicado, de que las clases vuelven a fin de julio, que vuelven en agosto, que vuelven en septiembre. Digo, lo que vos estás diciendo, para pasarlo en limpio, Javier, es que no hay un plan, digamos. No hay un plan que diga, mira, si pasa esto, vamos a hacer esto, y si pasa esto otro, vamos a hacer aquello otro, y si nos tenemos que quedar todo en casa, la opción es, no sé, acercarles herramientas, digamos. No hay ningún plan. No hay absoluta, digo, porque nosotros no somos necios y entendemos que estamos pasando una situación atípica. Compleja. A nivel mundial. Sí, sí. Digo, económica, sanitaria, social. Ahora, ¿cómo puede ser que nosotros, digo, y en porcentajes, el 25 y el 30% de quienes trabajan dentro de educación, hoy por hoy hay una franja que llega a un 30%, que son los famosos reemplazantes que nosotros hemos intentado poner en agenda, no recibió ni siquiera lo que recibe un trabajador que perdió el trabajo. Es decir, no ha recibido o no ha podido recibir ni la IFE a nivel nacional, ni una ayuda por parte del gobierno provincial. Entonces,
así están los trabajadores que tienen que llevar además un trabajo en forma típica, remota y desde la casa, intentando mantener un vínculo con familias que evidentemente no pueden seguir por las problemáticas sociales que hay. Entonces, bueno, lo que nosotros vemos es que más allá de la situación atípica, tenemos un ministerio completamente ausente, o cuando aparece con cinismo, aparece atacando a los trabajadores. Digo, lo mejor que nos podría pasar, si va a seguir con esa conducta, es que no aparezca. Javier, en este contexto de realidad distinta al mismo tiempo en la provincia, ¿no? ¿Cómo está en lo que es el Departamento General López la cuestión de la conectividad para poder aplicar este mecanismo, ¿no? De mitad de curso presencial, mitad de curso desde la casa? Bueno, nosotros tenemos infinidad de compañeros y compañeras que tenemos problemas nosotros como docentes para poder conectarnos, ya sea por falta de conectividad o por falta de herramientas, digamos. Y eso se multiplica o se agudiza en las familias que tienen que recibir el servicio educativo. Digamos, hay una estadística a nivel mundial que el 50% de la población no tiene algún tipo de conectividad. Si a eso le agregamos que necesitas un equipamiento acorde como para recibir una clase virtual o para... Me parece que el porcentaje es muy elevado. Yo me animaría a decir que la mitad de la población no tiene las herramientas como para poder recibir educación remota. ¿Y lo de los cuadernillos no funciona? O sea, lo de los cuadernillos del ministerio no, porque llegaron al día 70. Sí ha resultado infinidad de iniciativas que han buscado escuelas y docentes para acercar, o que los padres se han acercado a las escuelas. Es decir, desde el primer día nosotros buscamos alternativas para esas familias que no tenían ningún tipo de conectividad, pero lo hicimos con nuestro bolsillo y con la iniciativa de la comunidad educativa, no con el ministerio, porque si esperábamos al ministerio, imagínate, estaba terminando ya casi la cuarentena. Por eso la preocupación, digo, si nosotros esperamos que este ministerio resuelva la vuelta a la presencialidad, la verdad que es preocupante, porque no ha podido resolver algo tan sencillo como enviar un cuadernillo cuando se inició todo esto. ¿Qué podemos esperar de que envíe alcohol en gel? De que, por ejemplo, digo, para volver a la presencialidad se necesitaría que se establezcan estas famosas cápsulas en donde los contactos, manteniendo la distancia que habría dentro de los cursos, no se conecten con otras cápsulas. Es decir, que el docente mantenga un contacto con 10 alumnos y que ni el docente ni esos 10 alumnos mantengan contacto con... Pero digo, eso para la docencia es casi imposible porque un docente transita por 3 o 4 escuelas en el día. Vamos al hipotético caso donde todo se encamina, el ministerio empieza a hacer las cosas bien, el gobernador también, y vuelven las clases en mediados de agosto. En 4 meses, ¿cómo se resuelve un año lectivo educacional para con un curso, para con los chicos? Sí, me parece que bueno, es complejo, pero sí, digo, hubo una decisión a nivel nacional, que es que las clases no se debían cortar. Y me parece que esa fue una decisión política importante, que incluso puso en fila a infinidad de gobernadores que se animaban a cortar la clase. Digo, esa fue una decisión que nosotros obviamente valoramos. Ahora, esa decisión no fue acompañada con el sostenimiento material de lo que se necesitaba para mantener el servicio educativo. Pero bueno, me parece que le tenemos que encontrar la vuelta. En lo que hace a la docencia hemos puesto todo y más. Lo que no hemos tenido es el sostenimiento por parte del Ministerio. Me parece que si hubiésemos tenido un mínimo acompañamiento por parte del Ministerio de Educación, hubiese sido diferente. Pero me parece que se le puede dar una vuelta de tuerca. ¿Y sí o sí hay que resolver el tema paritario antes del inicio de clase? Y para nosotros sí. Ahora, no es lo único que está faltando. Porque digo, las escuelas estuvieron cerradas ya cerca de 120 días, o vamos para el cuarto mes. Más o menos. ¿Qué se hizo en los edificios? Bueno, eso quería preguntarte justamente, porque cuando empezó el ciclo ustedes plantearon un informe del estado de las escuelas. ¿Hubo algún cambio, alguna modificación desde que se planteó ese informe hasta hoy? No, y eso es una muestra clara de que las clases, digo, en el caso de discutir paritaria, no solo no volverían porque nosotros queremos una actualización salarial, sino porque no están dadas las condiciones materiales. En diciembre nosotros presentamos un informe en la regional, detalle por detalle, de las cosas que se debían arreglar para volver a clases en marzo con una situación normal. Si a eso le agregamos que se le tienen que agregar cosas por esta especificidad de educar en pandemia, y no se ha resuelto nada. Digo, los edificios estuvieron cerrados durante más de 100 días y no se ha hecho nada. Recién ahora se está pidiendo un relevamiento y demás. Entonces, esas son las condiciones que generan más que preocupación en la docencia, y sobre todo también por una preocupación, digo, hasta podríamos decir, no sé si legal, pero digo, nosotros somos los responsables de los niños y niñas dentro de las escuelas. Entonces, si vamos a tener que hacernos nosotros responsables de las formas o de los medios para poder encarrilar eso, la verdad que
Por eso hay tanta preocupación, digo, me parece que es completamente entendible. Obviamente nosotros como sindicato queremos llevar tranquilidad, pero no queremos dejar de sistematizar lo que hay que reclamar y queremos ser responsables para cuando se dé ese momento, que tampoco se sabe cuándo sería. Y en un principio también se va a modificar todo internamente, digo, el uso de los sanitarios, el tema de los bebederos, el tema del recreo, cómo se va a llevar adelante, digo, muchas cosas van a cambiar. Nosotros, por ejemplo, un dato cortito para no quitarle mucho tiempo, pero el año pasado presentamos en este relevamiento que el 40% de las escuelas del departamento tiene agua de perforación. Un alto porcentaje de esas escuelas tiene la perforación muy cerca del pozo ciego. Casi el 70% de todas las escuelas del departamento no tienen análisis bacteriológico del agua. De eso no se hizo nada en estos 100 días. O sea que no solo no se nos dio una actualización salarial, no solo no se nos dio un diseño, un plan para poder trabajar con educación a distancia, tampoco se hizo nada con respecto a los edificios. Y estoy pensando en esto que vos decís, porque una cosa que charlábamos antes con el doctor Uber tiene que ver con que la idea sería que los primeros lugares donde volverían las clases son en las localidades más pequeñas, ¿no? Aquellas ligadas a la ruralidad. Seguramente ahí es donde el agua es de pozo. Y se da esta circunstancia, o sea, y que no es muy difícil de solucionar, porque nosotros la verdad que no conocemos a algún presidente comunal que no nos quiera dar una mano con esto. Digo, ¿qué presidente comunal no va a querer ayudar a las escuelas que dependen de la provincia? Por eso no, me imagino que no lo han hecho. Porque ¿y por qué no lo hicieron hasta ahora? La provincia. Es la pregunta, digo, o la provincia o los presidentes comunales. Digo, pero eso es responsabilidad de la provincia, no de los presidentes comunales. Pero digo, es algo tan... por ejemplo, otro punto, digo, la cuestión de los ingresos. Nosotros en ese informe anunciamos que infinidades de escuelas con un porcentaje, no recuerdo ahora, pero arriba del 70% también, no tenía plan de evacuación, no tenía los ingresos no adecuados a los edificios escolares. Digo, eso es vital ahora por el tema de la pandemia. Tampoco se hizo nada. ¿No hubo respuesta a ese estudio, reglamento que realizaron? No solo en no hacer nada, como decís, sino ¿no hubo una respuesta institucional? No, nosotros sí lo presentamos al delegado regional, que nosotros entendemos su situación personal porque también fue designado con un retraso desconocido, digo. Nos recibió, lo tomó y después empezó todo esto y no hemos tenido ningún tipo de comunicación en relación a ese tema. Pero tampoco hemos visto que se haya estado trabajando. Sí sabemos que ahora se le está consultando a directivos, pero recién ahora, y han pasado más de 100 días. Esta semana empezó un relevamiento en todo el sur de la provincia. Después de 100 días de que las escuelas estuvieron cerradas, digo, porque está bien, no le vas a dar computadora a los docentes, no vas a generar ninguna plataforma virtual que puedan manejar desde las casas infinidad de familias, no vas a generar conectividad para los sectores empobrecidos, no vas a actualizar salario. Bueno, sacá las telas de araña de los edificios escolares, fíjate el tema del agua, fíjate el tema de los ingresos, nada. ¿Va a ser más duro ahora también el trabajo para el personal no docente en lo relacionado con la desinfección de los espacios comunes, de las aulas, de los baños? Sí, me parece que ahí nosotros como trabajadores tenemos que entender que más allá de pertenecer a diferentes gremios o realizar diferentes tareas, me parece que nos lleva a tener un trabajo en conjunto con todos los que involucran la comunidad educativa. En ese sentido me parece que vamos a tener que apelar, nosotros por ejemplo, a nivel sindical, apelar a hablar con otros sindicatos, con UPCN, con ATE, para ver también qué exigimos y cómo vamos a encarar esto, que no se sabe cuándo va a ser, digamos. ¿Cómo van a hacer esta clase de 50 sí, 50 no? El docente que le da presencial, después cómo acciona, cómo actúa con el 50% del curso que está en la casa. Bueno, imagínense que una de las cosas que nosotros relevamos ya hace varias semanas fue esta recarga laboral por el tema del trabajo remoto que realiza el docente y todo lo que implica, porque digo, ninguna casa fue diseñada para trabajar desde la casa. Digo, porque el gobierno también se estuvo ahorrando electricidad, gas, todo eso lo estuvimos poniendo nosotros. Digo, los docentes nos retrasaron el cronograma de pago y estamos pagando internet para poder trabajar. Digo, pero a la pregunta que vos hacías, todo eso va a generar una recarga sobre los docentes, porque digo, vamos a tener que seguir manteniendo un trabajo que lo hemos diseñado nosotros, no nuestro empleador, que lo tendrían que haber hecho ellos, y además diseñar la vuelta a la presencialidad, me parece que va, por eso también la preocupación, porque va a generar una sobrecarga tremenda en el trabajo docente. Por eso también digo, eso me parece que hay que verlo, ellos lo anuncian así, pero habría que ver cómo lo vamos a hacer, porque me imagino que infinidad de docentes no van a querer y me parece completamente legítimo ese reclamo, nosotros como sindicato no vamos a hacer eco de eso.
Seguro. Javier, gracias por visitarnos como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio. Javier Gracias. Delgado, secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López. Estamos cerrando, Mariano Carreras. Así es, y me parece siempre, Mauro, importante esto que destacamos cada vez que inicia el programa, de poder hablar con los protagonistas, porque a veces hay determinadas cuestiones que se plantean o que corren y que así planteadas en el aire parecen tener cierta veracidad, cierta coherencia, pero cuando uno empieza a profundizar en eso, bueno, hay un montón de preguntas que quedan por responder todavía. Gracias por estar como siempre del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en 7 días. Chao.